Y el 6 de enero de la semana pasada, México solicitó ya el establecimiento de un panel de solución de controversias del TEMEC para resolver el tema de las reglas de origen, que desde pues prácticamente tercer, cuarto trimestre del año pasado era un asunto que ha preocupado no solo a México, a todo el mundo, pero bueno, pues México siendo un socio clave de Estados Unidos en el marco del TEMEC, pues tiene esta capacidad de establecer este panel. Para hablar de ello me da mucho gusto saludar y además le deseo que sea un gran 2022 a Juan Carlos Baker, una de las piezas clave en la negociación del TEMEC en su momento en la administración anterior y hoy académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás, estimado Juan Carlos? ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días, encantado de saludarte. También te deseo que sea un gran año con muchos éxitos y sobre todo mucha salud para ti y para todos los que te escuchan. Sí, la salud es muy importante en esta coyuntura, mi querido Juan Carlos. ¿Cuál es la expectativa, digamos, que debemos de tener con respecto a este panel de solución de controversias? Sobre todo, comunicaba la Secretaría de Economía que en este mismo 2022, pues ya tendríamos que tener alguna resolución del mismo. Sí, bueno, mira, creo que de entrada recordarle a la audiencia que este panel se inicia porque existe una diferencia en la interpretación de cómo se considera que las piezas que se incorporan a un coche van a ser originarias o no. México piensa que hay una metodología muy claramente establecida en el cual se puede promediar el origen de ciertos componentes. Estados Unidos piensa que no es así. La diferencia radica en que si Estados Unidos, la opinión de Estados Unidos prevalece, pues entonces muchos de los coches que se producen en México no podrían acceder al arancel 0%. Y pues bueno, eso es muy importante cuando consideramos que el año pasado, con toda la pandemia, pues México exportó cerca de 2.6, 2.7 millones de vehículos. Entonces, la verdad es algo muy importante. Entonces, bueno, pues ante esta diferencia, México recurre a los mecanismos de solución de controversias que están en el TEMEC. Recordemos que en el NAFTA anterior, en el Telecanan viejito, pues había ahí un problema de origen que hacía que no se pudieran establecer los paneles. Ahora en el TEMEC no es así. Y la expectativa que podamos tener, ya para ir directamente al fondo de tu pregunta, pues es que este tema se termine de aclarar de una vez por todas. Creo que el propio comunicado de la Secretaría lo menciona, estaríamos esperando un resultado en este mismo 2022, lo cual en tiempos comerciales pues es bastante ágil. Y si prevalece la opinión que México tiene, pues entonces quedaría ya disipada cualquier cuestión de incertidumbre respecto del contenido y de cómo se mide, lo cual pues beneficiaría que las operaciones que las armadoras han destinado o han decidido hacer en México pues se realicen de manera más confiable porque saben que van a poder entrar con arancel cero. Ahora, ¿México o Estados Unidos pudiesen apelar cualquier resolución del panel o ya es definitiva? ¿Ya no hay alguna otra instancia a la que pudiesen recurrir en caso de que no estuviesen de acuerdo? No, la decisión del panel es definitiva, no hay manera de, bueno, la de Estados Unidos, en este caso hipotético que decimos que México ganara, pues Estados Unidos podría decidir no cumplir, ¿sí? Ujú. Pero eso nos llevaría al escenario en donde México estaría autorizado para ejercer represalias. La idea Claro. de un panel, pues es precisamente motivar a que a que aquella parte que está en falta, en el ejemplo nuestro Estados Unidos, pues modifique sus leyes o modifique aquellas disposiciones que no coinciden con el TEMEC. Ahora, ¿cómo se designan los integrantes del panel? Es decir, ¿quiénes van a participar en él? Existe una lista de panelistas de los tres países, de México, de Estados Unidos y Canadá. Recordemos que aquí en este panel, Rodrigo, en estos momentos, pues México fue el que ya inició. Se espera que Canadá también vaya y Ujú. haga lo propio, pero bueno, eso tendrá que hacerse según las propias autoridades canadienses decidan. Entonces, lo que sucede es que dentro del panel, dentro de las listas, perdóname, cada uno de los países selecciona su panelista, se establece un presidente del mismo, pero todo es a partir de las listas que ya están previamente establecidas. Claro. ¿Y cuántos miembros tiene el panel? Son tres miembros del panel. O sea que es, digamos, lo normal es que escojas pues a uno de México, en el caso de nuestro país, otro de Estados Unidos y un tercero de Canadá. ¿Así funciona o no Sí, hay, sí, sí, digamos? bueno, también puedes escoger de las listas que existen son de los tres países y se escogen de manera cruzada. Entonces, Claro.
sí puede existir, desde luego, en este caso, por ejemplo, es México-Estados Unidos, hasta este momento, puede ser el caso que el presidente del panel sea un canadiense, por ejemplo, ¿no? No necesariamente tiene que ser de la nacionalidad de la parte o del país, pues, que inició la controversia. Pero este es justamente, repito, una de las cosas, de los grandes avances que se tiene a diferencia de cuando existía el Telecán, porque en aquel momento pues tenías que tener una lista de panelistas que nunca se había acordado. Claro. Y por otro lado, ¿este será la primera vez que se establece este mecanismo dentro del TEMEC? No, bueno, para el tema automotriz sí, pero recientemente se dio a conocer que había ya una decisión respecto de un caso que se estableció en su momento de Estados Unidos contra Canadá por cuestiones del acceso de productos lácteos, que ha sido un tema también recurrente en la relación entre Estados Unidos y Canadá. Tenía que ver con la manera en la cual se distribuía ciertas cuotas que existían para productos lácteos. Y ese fue el primer panel que se estableció dentro del TEMEC. Y de acuerdo a lo que se dio a conocer, pues en ese caso prevaleció Estados Unidos. Ah, bueno, y entonces ahí no hubo ningún tipo de situación en donde no cumpliese. Ahora, ¿Canadá ha cumplido o ha tenido Estados Unidos que recurrir a alguna represalia? Bueno, lo que pasa es que la decisión de este panel del que estamos hablando de lácteos es muy reciente, creo que tiene como una semana que Ah, se dio a bien. conocer aproximadamente. Entonces, bueno, pues está todavía Canadá en el tiempo preventorio en el cual tiene que hacer las adecuaciones a su legislación. Es muy pronto para decir que Canadá no va a cumplir con sus obligaciones, yo confío en que así será, pero otra vez lo rescatable, lo importante de esto, Rodrigo, pues es que los mecanismos funcionan de la manera en la cual se había uno imaginado. O sea, lo que nos puede pasar es regresar a una situación en América del Norte en donde pues básicamente si hay alguna violación pues no existe la garantía de que el país va a modificar sus comportamientos, y ahora con el TEMEC pues eso no es el caso. Claro. Ahora, otro de los temas clave, digamos que quedó ahí pues aplazado, dado que uno de los senadores no votó con los demócratas, eran los subsidios que buscaba el gobierno o la administración de Joe Biden poner a los vehículos eléctricos fabricados en Estados Unidos, particularmente de aquellas plantas en donde estuvieran sindicalizados, que había generado revuelo en todo el mundo, incluyendo México y Canadá como socios de Estados Unidos en el TEMEC. Pero pues eso, digamos, hoy no forma parte de una realidad en términos de lo que tenga que hacer México, Canadá o el mundo en términos de Estados Unidos, ¿verdad? No en estos momentos, pero yo creo que las autoridades lo van a seguir muy de cerca porque efectivamente pues el proceso no se completó, pero no fue por la queja de México o de Canadá o de Ujú. cualquier país que se mostrara preocupado. Eso no sucedió, no terminó de concretarse por cuestiones de política interna y de proceso legislativo en Estados Unidos. Entonces, me parece que el tema no ha desaparecido. Yo creo que, sobre todo en un año como este, Rodrigo, hay que recordarle a nuestra audiencia que este año vienen las elecciones intermedias en Estados Unidos en noviembre. Entonces, pues lo que está en juego es el control del Congreso. Yo esperaría que el tema reviva, si me permite la expresión, en algún momento pronto. Y yo creo que por eso mismo tenemos que estar muy atentos porque, como platicamos en alguna otra ocasión aquí en tu programa, pues efectivamente eso pues sí sería una violación muy clara de las disposiciones del TEMEC, porque estarían dando un subsidio para generar lo que en el argot comercial se conoce como requisitos de desempeño. Y de este lado también será, yo creo que se va a seguir el tema también muy de cerca, del lado de Estados Unidos y Canadá, en términos de la reforma constitucional en materia energética, ¿no? Que tiene que ver con lo Sí, eléctrico, hidrocarburos y que también puede generar ahí algunos problemas en el marco del TEMEC, sobre todo en un año en donde allá tienen elecciones y cambia la dinámica, ¿no? Y ahí las presiones también aumentan. sí, sin duda. A ver, digo, ya sea, bueno, nada más aquí aclarar que lo de la reforma energética en México, la reforma constitucional en materia eléctrica en México, cuyos foros de Parlamento abierto, por cierto, están ya decididos. La semana pasada se hizo el comunicado por la Cámara de Diputados. Eso pues es un tema que va por su propia cuerda, de la misma manera que lo de lácteos, por ejemplo, con Canadá y Estados Unidos fue por su propia cuerda, y esto de los coches. Pero sí, desde luego, cualquier acción
que los gobiernos tomen que vaya en contra de las disciplinas del NAFTA o que sea inconsistente con perdón, no del NAFTA, del TEMEC. Sí, ya tengo edad Exacto, suficiente sí, para acordarme del anterior tratado. Pero exactamente. cualquier disposición que no sea compatible, pues sí, las otras partes tienen la posibilidad de pedir que se revise su cumplimiento, que es lo que está sucediendo. Y otra vez, yo creo que no debe de asustarnos, y obviamente no hay que incumplir el tratado, pero no debe de asustarnos el hecho de que se recurran a estas instancias. La autoridad está haciendo lo correcto al defender los derechos que tiene México Claro. y estos mecanismos son para que se otorgue certidumbre, que creo que es la mejor moneda con la que podemos contar actualmente. Sin duda. Juan Carlos Baker, como siempre te agradezco mucho, te mando un gran abrazo y como ya te lo deseaba, pues que todo esté muy bien en 2022 y sobre todo muy buena salud para ti y los tuyos. Igualmente, muy buen día, siempre en la orden. Gracias. Ahí escuchamos a Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior y académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana de la UP.